Hola alumnos, buenas tardes. Empezamos esta semana con un nuevo proyecto. Ya la semana pasada terminamos el proyecto de literatura y en esta ocasión vamos a un proyecto del ámbito de estudio que consiste en realizar una monografía. Antes de ayudarles con una explicación de y complemento sobre lo que viene escrito en la página 204 de su texto y otras cosas que van a requerir para hacer su proyecto de la monografía, les quiero contar un poquito de cuál va a ser el producto final que voy a querer para que les voy a pedir para este proyecto. Bien, número 1. La monografía necesito que en su proyecto final me lo entreguen a mano. Ya sé que tal vez a muchos no les va a parecer, pero aquí necesito que lo entreguen a mano específicamente por un motivo. Bueno, a mano le van a tomar foto y me lo van a enviar. Necesito que sea así por un motivo. La información que ustedes van a sacar para su monografía seguramente la van a tomar de internet. Si ustedes solamente jalan toda la información de internet y luego la copian y la pegan en un Word y le ponen imágenes, yo no voy a tener manera de cerciorarme que realmente hayan procesado la información y después lo hayan escrito con sus propias palabras. O bueno, a veces sí hay forma, porque me doy cuenta cuando escriben que son sus textos y no los de Wikipedia, pero en este caso necesito que ustedes procesen por lo menos una vez la información. Para esto voy a requerir que su proyecto lo hagan en una hoja. Puede ser una hoja en blanco, una hoja de color, perdón, ahorita no tengo hojas en blanco. En una hoja cualquiera, incluso si quisieran, para que no se fueran chuecos, pueden utilizar una hoja de bloc, una hoja de reuso, una hoja cuadriculada o de línea. Por eso no tengo ningún problema. Cuidado porque el máximo va a ser de 2 hojas. Si van a utilizar cuadrícula, de preferencia que sea chica para que les quepa toda la información que van a resumir. Entonces, el proyecto lo van a entregar a mano porque necesito que ustedes procesen la información y la mejor forma de cerciorarme es que lo escribieron. Por lo menos una vez lo leyeron, lo procesaron y lo copiaron. ¿De acuerdo? 2. También tiene que ver por el tipo de proyecto que vamos a manejar y eso lo van a encontrar justo en el primer párrafo de la página 204. 3. Se los voy a dejar a mano porque finalmente quiero que la extensión sea corta, que sea una cuartilla o a lo mucho, una cuartilla ya con imágenes y a lo mucho que sean 2, justamente porque le pueden poner imágenes. Las imágenes es así, pueden ser de internet, las pueden imprimir, las recortan y las pegan donde tengan que ir, o pueden recortar de revistas, o si ya ustedes gustan, pero ese es su criterio, no es forzoso, lo pueden dibujar. Hay muchos de ustedes que tienen mucha habilidad para dibujar y no hay ningún problema si lo quieren entregar así. Bien, la fecha de entrega de este nuevo proyecto va a ser hasta el jueves 7 de mayo. Ahorita les voy a mandar trabajo de aquí hasta el viernes 8 de mayo. Les voy a mandar la hoja de seguimiento académico para ambas semanas, ya que la próxima semana pues tenemos ahí un puente que, ya sé que todos estamos en casa, pero finalmente es puente, entonces no va a haber trabajo para el viernes 1 de mayo, para el lunes 4, ni para el martes 5 de mayo. El miércoles 6 de mayo nos volvemos a conectar y me siguen enviando. Su monografía la van a entregar el 7 de mayo y eso ya lo van a poder ver en la hoja de seguimiento que les voy a enviar en un ratito. ¿Sale? Voy a intentar detallarles lo más posible. La voy a revisar todavía para podérselas mandar. Bien, como parte de la clase y explicación acerca de lo que es la monografía, siempre que vemos este tema, lo primero que les viene a la mente es que la monografía es la hojita, es el papelito que nos venden en la papelería y que atrás trae un montón de información con letra súper chiquita que siempre es un caos verde. Esa es la monografía que, a pesar de que ustedes ya nacieron en la era plena de la Wikipedia, la siguen conociendo y yo he visto que a veces traen monografías en la escuela. Esa es la monografía más famosa, pero lo que vamos a hacer no es eso. Ojo, no quiero una hoja que al frente traiga imágenes y atrás un montón de información en letras chiquitas. No, eso no es la monografía. La monografía
se llama así por su raíz etimológica en el griego. Lo primero que hago ahorita es preguntarles, ¿qué significa mono? Y lo primero que piensan es un chango, un mono, literal. Bien, no. La palabra mono de chango proviene del árabe. Por los árabes, nosotros que tuvimos influencia arábiga a través de la península española y después los españoles conquistaron América, sabemos que los changos se llaman monos, pero no es así. Bueno, sí es así, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de mono cuando hablamos de monografía o monogamia o monopoly. Estamos hablando de la raíz griega. Mono en griego significa uno o único. Bien, y en otras ocasiones, en muchas ocasiones, hemos visto lo que significa grafía. Y lo van a seguir viendo de aquí hasta que acaben sus estudios o más allá. ¿Por qué? Porque grafía significa escritura, puede también significar descripción, puede significar estudio o incluso tratado. Normalmente cuando vemos algún tema en clase y tenemos alguna terminación en grafía, a lo mucho a lo que llegamos es hablar sobre escritura y descripción. En esta ocasión es de las ocasiones específicas en las que monografía cumple con su función precisa de estudio o tratado. Entonces, mono, uno único, y grafía, estudio, tratado, escrito o descripción. Significa estudio de una sola cosa. Un tratado de una sola cosa. La escritura o la descripción de una sola cosa, pero no cosa como unos lentes o como un plumón o como un post-it. No. Es una sola cosa como un tema. Por ejemplo, un tema que puede ser muy importante, la graduación de los lentes. ¿Cómo es el lente? ¿Cómo se maneja todo el tema de la óptica? Eso sí es un tema, no solamente hablar. Estos son los lentes de la profesora Ciania y los trae desde que iniciamos el ciclo escolar y hoy se ve muy rara porque no se los puso. No, no se refiere a eso, sino a algo más específico. Si nos vamos a un post-it, podemos hablar... pues los post-it son papelitos que nos sirven para hacer recados. No, sino el post-it surgió a mitades del siglo XX porque a alguien se le ocurrió que esos papelitos que todas esas notas que la gente tiene por ahí y se le van perdiendo podían estar específicamente en algún lugar de un texto si se le ponía algún tipo de pegamento especial que permitiera pegarse y despegarse, que antes no había, y así hacer notas. Entonces ahí ya estamos profundizando en el tema del post-it, pero no como un simple papel, sino como una monografía, un estudio, una investigación, un tratado, un escrito o una descripción específica sobre un pequeño post-it. Bien, ya que tenemos la etimología de monografía, entonces nos podemos borrar de la cabeza la monografía esa que nos venden en la papelería, que al frente trae imágenes y atrás un montón de información en letras chiquitas. Ya, esa quedó olvidada. Que sí es monografía porque sí habla de un solo tema. O sea, tú no puedes llegar a decirle de la papelería, ¿sabe qué? Deme una monografía que tenga química, la Revolución Francesa y los animales vertebrados. Todo en una sola. No, no puedes. Tienes que comprar 3 por separado. O sea, sí es una monografía porque consta de un solo tema, pero monografía no solo es eso. Monografía es algo mucho más allá. Ahora, para esto, les voy a apoyar un poquito con la lectura que viene en la página 204, que de todas formas la tienen que hacer. Yo no se las voy a leer, sino que vamos a explicar, a desmenuzar un poquito la información. Aquí dice que durante muchos siglos el conocimiento se reservó a ciertas personas en específico, y eso es muy cierto. Recuerden que durante la antigüedad no cualquier persona sabía leer, solamente las personas de alta categoría, de alcurnia, que tienen mucho dinero, eran capaces de leer, y por eso la gente que hablaba mejor era considerada culta, porque como podían tener en su mente gráficamente cómo se escribe una palabra, ellos sabían específicamente que era
casa y no case, por ejemplo, ¿sale? Porque ellos sabían que la letra A en los textos que escribían se pronunciaba como A, y tal vez la gente que escuchaba así la casa, pues sí, él dijo la casa, entonces yo repito la casa. La persona culta tiene la facultad de comprender los signos, registrarlos y llevarlos a cabo en su vida cotidiana. Posteriormente, ustedes recuerdan que en el año 300, en el siglo 300 aproximadamente cayó el Imperio Romano, comenzó la Edad Media, y durante todos esos siglos, hasta 1400 más o menos, se le consideró una época oscura en la que la religión católica tuvo muchísima influencia. Las familias que tenían, las familias ordinarias que tenían hijos, tenían muy pocas opciones para poder brindarle a sus hijos un futuro. Las familias que mejor lo lograban eran del siguiente modo. De los tantos hijos que tenían, porque en esa época la gente tenía más hijos, uno se tenía que dedicar al negocio de la familia, ya fuera ganadero, agricultor, zapatero, lo que fuera, uno tenía que replicar el negocio, pero no todos podían replicar el negocio porque entonces no todos iban a tener trabajo en un futuro. Y otra forma muy importante de hacer que los demás hijos, o por lo menos uno, aparte del que heredaba el negocio familiar, tuviera un futuro prometedor, era llevarlo a un monasterio. Porque era la mejor forma. Porque en el monasterio, además de religión y de estar cerca de Dios y de tener un techo seguro, los enseñaban a leer. En los monasterios medievales les daban clases, aprendían a leer y aprendían a escribir. No cualquiera podía leer o escribir. De hecho, por ejemplo, el hijo que heredaba el negocio familiar, o bueno, no el negocio, se me fue la palabra. Bueno, el hijo que heredaba la profesión familiar o aprendía lo que sabía hacer su papá, carpintería, etcétera, no sabía leer, solamente lo aprendía y lo llevaba a cabo. Normalmente ese era el primer hijo porque había que asegurar que ese legado económico que tenía la familia siguiera a cabo. Posteriormente, algún otro hijo se iba al monasterio y ese hijo sí sabía leer y escribir. Diferencia entre el hermano que heredaba el oficio, esa es la palabra, el oficio de la familia, y los que iban al monasterio sí sabían leer. Era un honor para las familias tener algún hijo que fuera sacerdote o monje o que estuviera en el arte religioso. Bien, en estos monasterios les enseñaban todo, les enseñaban a leer y había muchísimas personas que se dedicaban a copiar textos, los enseñaban a escribir. A estas personas se les llamaban copistas y los copistas lo que hacían era copiar y copiar y copiar todo el tiempo las escrituras que tenían en los monasterios. Un elemento muy importante del por qué los enseñaban a escribir era porque tenían que comprender las escrituras sagradas, es decir, la Biblia, y si eran monjes o querían ser sacerdotes tenían que comprenderla, pero desde la lectura de la Biblia como tal. Y ahí había un plus, porque a pesar de que ellos ya hablaban una lengua vulgar, por así decirlo, recuerden que el latín se fue deformando hasta convertirse en español, portugués, francés, italiano y otras lenguas o dialectos. La ventaja de los familiares que entraban como monjes o sacerdotes era que aprendían latín, porque las escrituras estaban en latín, es decir, aprendían la lengua culta, no oculta. Y eso les beneficiaba. Una vez que ya aprendían a la perfección el latín, los ponían a copiar y a copiar y a copiar textos que normalmente eran las escrituras sagradas, era la Biblia o pasajes de la Biblia,
Pero conforme fue pasando el tiempo y conforme hubo algunos textos que personas cultas, pero no cultas desde el monasterio, sino cultas porque sus familias eran ricas y tenían la posibilidad de tener a alguien que los instruyera y los enseñara a leer y escribir, esas personas eran los que se dedicaban a crear textos o a escribir las historias que escuchaban, las escribían y las daban a conocer. De ahí surgieron los famosos cantares de la Edad Media. Los cantares son todas las historias de caballería que han llegado hasta nuestra época, como el cantar de Roldán, el cantar del Niño Cid. También gracias a ese tipo de textos tenemos la historia de el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, etcétera, etcétera. Esos los escribían las personas con más dinero, pero resulta que esas historias se llamaban la atención también a otras personas y poco a poco los copistas en los monasterios también se pusieron a copiar textos que no eran precisamente religiosos, a veces eran cantares, a veces eran poesías que encontraban por ahí, entre otras cosas. Pasados los siglos, después del final de la Edad Media, ustedes saben que viene el Renacimiento. En el Renacimiento la educación empieza a ser más fuerte. Por cierto, las universidades sí tuvieron inicio en la Edad Media. Muchas universidades comenzaron en la Edad Media gracias a estos monasterios, pero tuvieron aún más auge en el Renacimiento. Posteriormente, después del Renacimiento, después de 1500, 1600, viene la época de la Ilustración, que justamente trataba de ilustrar, de hacer a las personas dignas, inteligentes y sobre todo cultas. En esta época de la Ilustración tenemos a varios filósofos y pensadores, la mayoría de ellos franceses, que se dedicaron a hacer tratados o escritos sobre un solo tema. Tenemos a Juan Jacobo Rousseau, tenemos a Voltaire, y el padre de las enciclopedias, y las enciclopedias son muy importantes para el tema de la monografía, es Denis Diderot. Este es Denis Diderot, que en algún momento de su vida se le ocurrió que podía comenzar a hacer monografías, perdón, mis perros. ¡Ey! Comenzar a hacer monografías para, bueno, no monografías, textos que fueran estudios específicos acerca de un solo tema. Eso ya lo habían hecho otros autores como Rousseau o Voltaire. También hizo ensayos o pensamientos o disertaciones filosóficas acerca de un solo tema, y poco a poco así llegamos hasta la época de Diderot, que comienza a hacer textos sobre un solo tema y los junta en un libro muy grande, y estos libros terminan convirtiéndose en enciclopedias. Por ejemplo, aquí este libro es justamente el libro, uno de los números de una de mis enciclopedias, y es una obra, bueno, es un texto de Diderot, de Denis Diderot. Tal vez algunos de ustedes tienen esta enciclopedia en casa. Sí, busquen el número 33 y van a poder conocer un poquito más acerca de Voltaire y de Diderot. ¿Sale? Bien. Con Diderot comienza esta idea de un solo tema bien desarrollado y que si lo vamos juntando se convierte en enciclopedia. Ahora, ya para el siglo XX, todos, o bueno, muchas personas tenían enciclopedias, y para poder estudiar, por ejemplo, a mí me tocó que en los 90s, para poder estudiar, si no queríamos ir todos a la biblioteca y estar ahí toda la tarde, teníamos que buscar en las enciclopedias como esta que está aquí atrás y otras que teníamos en casa de mi abuela cuando era niña, a buscar la información. Las enciclopedias en el siglo XX se compraban. Había veces que pasaban señores cargando
y cargando cajas de enciclopedias, y pasaban a las casas, las ofrecían y las compraban, y dependiendo del tema, si le interesaba a la familia, se quedaban ahí, y era un modo de apoyar a las personas para los estudios de sus hijos. A finales de 1990, por ahí del 95, 98 y ya entrando en el 2000, esto cambió bastante. ¿Por qué? Porque la información se empezó a acumular en un recinto no físico y que comenzó a estar poco a poco al alcance de todos, y ese recinto se llama Internet. Nosotros hoy tenemos toda la información al alcance de nuestra mano, aquí en el teléfono, gracias al Internet. Y en aquel momento hubo un intento de realizar enciclopedias electrónicas. Era un poquito complicado porque era demasiada información. Ustedes tal vez no lo saben, pero esas enciclopedias se ponían en un disco, así como el disco del Blu-ray o un DVD. Se ponían en un disco y traían muchísima información. Lo metías en el disco, metías el disco en la computadora, abría la enciclopedia y un poco lento, pero te iba dando información. Era lento, pero era más rápido que estar busca y busca aquí en los libros el tema, en el índice y en lo que llegabas y leías todo. Era un poquito más rápido. En la actualidad, ahora es aún mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos la Wikipedia. La Wikipedia, que ustedes saben que no siempre tiene información confiable, a pesar de que han puesto muchos candados con el paso del tiempo, se ha convertido en la enciclopedia moderna que viene gracias a la idea que tuvo Diderot. ¿Sale? Diderot tuvo esta idea alrededor de 1800. Imagínense, después de 220 años, nosotros tenemos al alcance de nuestra mano toda la información que querramos, y no solamente los textos que se pueden juntar en un librito, sino toda la información del mundo, o casi toda la información del mundo, la tenemos con solamente abrir Google y poner ahí Wikipedia, enciclopedia libre, y entramos a buscar. Situación que es muy favorecedora. Ahora, yo sé que es como ya un poco absurdo pedirles que hagan enciclopedia justamente si en este momento que hagan una monografía, si justamente ahorita les estoy diciendo tenemos toda la información al alcance de nuestra mano. Pero las monografías nos ayudan a condensar la información, chicos, a discernir significa identificar. A identificar qué elementos sí pertenecen a un tema y cuáles no. Esto les ayuda para sus investigaciones y para los temas que tienen que entregar. ¿Cuántas veces yo o algún otro profesor no les ha dicho, ay, es que el tema o la investigación que me entregaste tiene mucha información que no va? ¿Por qué? Porque no lo estamos condensando, no lo estamos identificando para decir, bueno, sí, o sea, el tema puede ser muy amplio, pero el profesor me pidió específicamente la célula. No me pidió que le explique cómo son todos los animales de todo el universo o de todo este mundo. Solamente me pidió la célula, y aunque los animales o las plantas o todo lo demás es importante, el profesor me pidió específicamente la célula, no todo lo demás. Bien, para eso sirve la monografía. Entonces, este proyecto, para hacerlo más interesante, vamos a seguir lo que nos pide aquí el libro en la página 204, que nos está diciendo que imaginemos un momento en el que la humanidad encontró un planeta nuevo y que pocos podrán ir allá. Supongamos que estos pocos no pueden ir con computadoras porque resulta que en ese nuevo planeta pues no hay electricidad, o no sabemos si va a funcionar, si va a haber alguna interferencia o algo. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de llevar información? En papel. Como yo voy a dirigir la exploración, no los voy a dejar llevar enciclopedias porque es mucho peso. Pero quiero que todos y cada uno de ustedes, de mis alumnos, que son casi 70, lleven la información acerca de un tema que les guste mucho y que crean que es importante que los que vayan a habitar ese nuevo planeta y las próximas generaciones que sigan naciendo sepan acerca de la Tierra. ¿Qué hay en la Tierra que tal vez no existe en el siguiente planeta, pero que a ustedes les guste y les interese y que quieran conservar?
Entonces, con base en eso, van a elegir su tema. Es por eso que su tema lo van a hacer en una sola hoja. En una sola hoja van a poner toda la información. La pueden usar así, o así, yo no tengo ningún problema. Pero ahí van a poner toda la información acerca de su tema. ¿De acuerdo? Ponen el título y necesito, si lo pueden buscar en internet, obviamente lo van a ver a lo largo del proyecto que van a realizar una investigación en internet y si quieren lo pueden sacar de la Wikipedia o de cualquier otro lado. Tienen que corroborar que la información sea cierta porque recuerden que eso es lo que se va a llevar a un nuevo planeta y van a realizar un resumen, van a condensar la información, van a seleccionar lo más importante y entonces van a copiar en esta hoja esa información, ¿de acuerdo? Van a elegir a lo mucho 3 imágenes que puedan representar ese tema que eligieron de la mejor forma. Entonces van a poner su título, pueden empezar a explicar el tema, pueden empezar aquí, pueden empezar aquí. Donde ustedes gusten pueden colocar la imagen. Ejemplo. Aquí ponen su título y deciden que en esta parte del texto va a ir su primera imagen. Entonces, midan la imagen antes de empezar a escribir y le pueden poner con lápiz el tamaño de la imagen. Empiezan a escribir aquí, ponen toda la información, van llenando y resulta que acá ustedes quieren otra imagen. Entonces la segunda imagen que van a querer la imprimen o la recortan, la miden, lo colocan con lápiz. Antes de pegarla, escriban, porque si no se les puede ensuciar, se les puede maltratar, etcétera. Colocan con lápiz el tamaño que va a tener su imagen y dejan el espacio, entonces siguen escribiendo por acá, siguen escribiendo, escriben y si les hace falta espacio lo ponen acá atrás. Así de sencillo. Cuando acaben ese proyecto, obviamente no lo vayan a hacer ahorita, primero lean la hoja de seguimiento semanal que les voy a enviar con las especificaciones de sus trabajos y ya después al final hacen esto que les estoy mostrando aquí, que ya es el proyecto final, ¿de acuerdo? Es la monografía final. Entonces, pueden ocupar este lado, ocupan este lado, al final le toman foto al otro lado y lo envían. Eso es todo lo que tienen que enviar de proyecto el jueves 7 de mayo. Obviamente antes de eso tienen que enviar otras evidencias, que es el desarrollo del proyecto, No crean que nada más es esto y ya. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que no haya dudas acerca del tema. Cuiden la redacción, cuiden la ortografía. Muy importante. Como este trabajo es a mano, necesito que cuiden la letra, por favor. Y intenten tomar la foto con la mayor definición posible. Normalmente no hay ningún problema, a menos que de verdad hagan la letra rapidito o como acostumbran o con desinterés o con desgana. Hagan bien la letra, tomen foto, lo envían y ese es su proyecto final de este tema de monografía. No creo hacer más videos para este tema, este va a ser el único. Y si tienen alguna duda, ya saben, de lunes a viernes, los días de asueto, ¿no? Es decir, el próximo viernes 1 de mayo, el lunes 4 y el martes 5 no, pero los demás días, claro que sí, me pueden marcar de 9 de la mañana a 12 del día o mandar mensaje o WhatsApp o lo que ustedes gusten para resolver cualquier duda o aclaración. Estoy a sus órdenes, que tengan excelente día, excelente semana, que les vaya muy bien en esta nueva semana de cuarentena, pero con su familia y con mucha salud. Saludos, chicos.